aventura. Hubo una serie de momentos destacados: la salida de Sevilla, el cruce del Atlántico, llegada a Recife, en Pernambuco, en Brasil, el puerto de San Julián, Río Gallegos, Estrecho de Magallanes, los canales patagónicos, etc. Bien, como decía, en cada puerto pues organizábamos un evento y contábamos esta aventura y sus consecuencias. Pues el 10 de agosto de 2019, justo cuando se cumplían 500 años de que lo hiciera Magallanes, Magallanes salió ese día de Sevilla. En Sevilla hubo una serie de eventos oficiales organizados por la Armada, por el Gobierno de España, pues para conmemorar esa fecha, y nosotros zarpamos ese mismo día de Sevilla. Aquí tenemos el alcalde de Sevilla que vino a entregar la bandera de Sevilla, que nos acompañó también durante toda la navegación hasta donde llegamos, que inició Juan Espadas, el entonces alcalde de Sevilla, inició los actos de ese día, y como decía, hubo varios actos allí en Sevilla, viniendo al barco para entregar la bandera. Un equipo de televisión española embarcó con nosotros para la bajada de Guadalquivir, y cuando finalmente salió el puente de los Milagros, el barco se llamaba Pros, inició la bajada por el Guadalquivir hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda. En Sanlúcar de Barrameda, Magallanes estuvo 40 días completando los pertrechos y completando la tripulación, y nosotros hicimos lo propio, de forma que el 20 de septiembre del año 2019 finalmente nosotros zarpamos de Sanlúcar de Barrameda para cruzar el Atlántico. Bien, cruzamos el Atlántico, fue una navegación relativamente tranquila, tuvimos sus momentos de encalmada y sus momentos de vientos duros, pero fue una buena navegación. Finalmente llegamos a Recife, en Pernambuco, que es el primer punto donde tocamos tierra ya en el continente americano. Poco después bajamos a Puerto San Julián. Puerto San Julián es donde Magallanes decidió parar para pasar el invierno y para sofocar el motín que muchos de sus capitanes... Magallanes era un buen soldado, pero no era un buen navegante, y sobre todo no fue un buen jefe de equipo. Magallanes no supo mantener a sus tripulaciones y sobre todo a sus capitanes en buena sintonía con él, y bueno, además Magallanes era de origen portugués, aunque había presentado su proyecto al rey de Portugal, que lo había rechazado, y finalmente se vino al rey de España, Carlos I, que fue el que finalmente le financió la expedición, pero no consiguió empatizar con algunos capitanes, de forma que algunos capitanes se rebelaron, y Magallanes en el puerto de San Julián aplacó de una manera muy sangrienta ese motín. De hecho, descabezó y descuartizó a dos de sus capitanes, y uno de ellos, Juan de Cartagena, le dejó abandonado en una de las islas del puerto de San Julián, y nunca más se supo de Juan de Cartagena y del religioso que decidió que le acompañase. Bien, nosotros paramos en Puerto de San Julián, hicimos allí el evento correspondiente y continuamos hacia el sur para llegar al puerto más septentrional de Argentina, que es Río Gallegos. Río Gallegos hacía 30 años que no había entrado un velero, nos dejaron un atraque en un antiguo cargadero de mineral, un cargadero de madera muy destartalado, pero la peculiaridad que tenía ese sitio es que las mareas eran de 12 metros de profundidad. Las maderas subían y bajaban 12 metros, de forma que, bueno, en un principio vemos en la primera foto el barco amarrado a la altura del cargadero, del muelle. Tuvimos la peculiaridad de que allí todo el mundo nos atendía muy bien. De hecho, el gobernador de Río Gallegos nos dijo que necesitamos, y dijimos, bueno, pues lo primero que necesitamos es agua, porque venimos con los tanques vacíos. Y rápidamente cogió el teléfono, llamó a los bomberos, y en 10 minutos se plantó el camión de los bomberos para rellenarnos de agua los depósitos. Y algo parecido que pasó. Pero claro, a medida que bajaba teníamos que salir zumbando y fondear a mitad del canal, porque si no el barco se veía en tierra como se ve abajo el dinghy, cuando ya la marea había bajado completamente. Bien, de ahí ya cruzamos el estrecho. El cruce del estrecho de Magallanes es algo realmente duro, pero verdaderamente interesante. Los paisajes en el estrecho de Magallanes son espectaculares, pero la navegación es complicada. De hecho, estuvimos
pues 3 días refugiados en la isla de Carlos III, en una bahía que se llama Bahía Tilly, porque venía una depresión con vientos de 70 nudos brutales. Bueno, el estrecho de Magallanes tiene la peculiaridad de que el viento sopla siempre de oeste hacia este, es decir, impide el paso, dificulta el paso del Atlántico hasta el Pacífico. Bueno, a nosotros nos costó mucho trabajo, pero no dejamos de pensar cómo lo pudieron hacer ellos con esas embarcaciones que apenas podían navegar contra el viento. Eran barcos de velas cuadras que navegaban muy bien en vientos portantes, pero que para navegar contra el viento, y ahí con un viento y una corriente muy dura, siempre por la proa, la verdad es que no nos explicamos muy bien cómo consiguieron hacerlo, pero lo consiguieron. Bien, pues finalmente salimos al Pacífico, empezamos a subir la costa pacífica sudamericana. Magallanes no hizo eso, Magallanes creo que se equivocó y tomó un rumbo noroeste y obvió de tomar la costa sudamericana para rehabituallarse, para retomar víveres. Había desertado uno de sus navíos, el San Antonio, que cuando buscaban la salida de los canales decidió volver a España, y la San Antonio era precisamente la que llevaba la mayor parte de los víveres, era el barco de despensa, que digamos. Entonces Magallanes perdió una parte importante de sus víveres y a pesar de todo decidió no subir por la costa americana y arrumbar directamente hacia lo que él pensaba que eran las Molucas, hacia el noroeste. Bueno, esto le costaría una durísima navegación de 3 meses en la que una gran parte de su tripulación murió por hambre, por falta de alimentos. Bien, nosotros decidimos subir para contar en estos países que de alguna forma se beneficiaron de la gesta de esta primera circunnavegación, del inicio de la globalización, hasta que llegó la pandemia. Llega la pandemia, se cierran todas las fronteras de Perú, de Chile y de Ecuador, y el barco pues no puede entrar en ningún puerto. Afortunadamente, gracias al entonces almirante jefe del Estado Mayor de nuestra Armada, que consiguió hablar con su correspondiente de la Marina de Guerra del Perú, nos permiten entrar en el puerto del Callao. El barco queda a buen resguardo en las instalaciones del puerto de la Escuela de la Marina de Guerra. Ahí pasaría 18 meses, la tripulación finalmente es repatriada a España en uno de los pocos vuelos que poco después de desatarse el COVID quedaban. La tripulación vuelve a España y el barco se queda ahí durante 18 meses. Durante 18 meses sometido a las inclemencias del Callao, sobre todo a las inclemencias avícolas de toda esta zona del Perú. Está lleno de fauna avícola que come muchísimo. Claro, todo lo que comen pues después lo tenían que soltar, y qué mejor que la grieta del Pros para... Entendimos por qué Perú y Chile tuvieron la guerra de Uruguayo durante tanto tiempo. Bien, el barco estaba en unas condiciones cuando llegamos, cuando ya remitió un poco el COVID y nos permitieron volar hacia el Callao, hacia Perú. Llegamos ahí, el barco estaba en unas condiciones absolutamente lastimosas. Tuvimos que estar durante 3 meses tratando de poner el barco en condiciones, y cuando por fin lo conseguimos, pues ya zarpamos hacia Guayaquil, de Guayaquil a Galápagos, y finalmente cruzamos el Pacífico después de estos 18 meses retenidos en el Callao. Al final navegamos 12.000 millas náuticas, de aproximadamente 22.000 kilómetros, en 82 días de navegación, tocando 9 puertos o fondeaderos distintos en 6 países diferentes. Bien, la de Polinesia a Fiji fue una travesía realmente accidentada, una travesía muy dura, con un tiempo absolutamente inclemente. Es la zona intertropical del Pacífico Sur, y bueno, la sucesión de chubascos y calmas, chubascos brutales, es continuada. Bien, llegamos finalmente a Fiji. De Fiji vamos a Salomón. En Salomón tenemos una larga parada por un problema técnico, y finalmente llegamos a Guam, que entonces se llamaba Guaján, y a la que Magallanes llamó la isla de los ladrones. La isla de Guam
es donde llegó Magallanes después de 3 meses de navegación, después de haber salido del estrecho de Magallanes y de esa navegación tan dura. Allí, bueno, consigue por fin algún alimento, algunos víveres y consigue hacer aguada, pero no es muy bien tratado por los indígenas, que tenían un concepto de la propiedad muy distinto a la que se tenía entonces en Europa. Magallanes le llamó guerra de los ladrones porque los indígenas subían a bordo y cogían lo primero que les parecía, porque no, tenían conceptos completamente distintos de la propiedad. Bueno, pues llegamos a Guam. En Guam estamos esperando el cambio de tripulación. Lo he dicho, tengo que decir que en cada una de las etapas las tripulaciones variaban y cambiábamos de tripulantes, o de una gran parte de la tripulación. Estando en Guam, como digo, esperando a la siguiente tripulación, vemos que a unas 600 millas al sureste de donde estábamos se empieza a formar una depresión tropical y bueno, estamos un poco alerta, vigilando pues todos los días la información del Joint Typhoon Warning Center de la Armada Americana y viendo cómo evolucionaba esto, pensando que bueno, que a lo mejor podía evolucionar a una tormenta tropical o a lo mejor algo más serio, y que aunque todos los tifones y todas estas fenómenos meteorológicos tienen una traza de sureste a noroeste, pues el Pacífico es tan grande que pensamos que difícilmente iba a pasar por donde estábamos nosotros. Bueno, pues vana ilusión, porque pasó exactamente por donde estábamos nosotros. Pasó por encima de nosotros, convertida esta depresión tropical ya en un supertifón, y este supertifón se lleva el barco, se llevó el Cross. El Cross estuvo desaparecido durante una semana. Guam es una isla americana, como sabrán, ahí es la base de la Navy del Pacífico Sur y de la aviación americana, de la USAF también. Y el Coast Guard estuvo buscando en la bahía de Apra, donde habíamos dejado el barco durante casi una semana, hasta que finalmente nos informan de que han encontrado un eco, que por eslora, por dimensión, podía ser el Cross, y efectivamente bajamos a ver si por fin es el Cross, y nos encontramos el barco en unas condiciones absolutamente destrozadas, realmente penosas. El barco estaba los 2 mástiles tronchados, 2 brechas tremendas en el puesto de labor, imposible de recuperar a 35 metros de profundidad. Bien, una situación muy triste, tuvo una resonancia mediática bastante fuerte, tanto en España como en Guam, como en la isla de Guam. Bien, pero bueno, a pesar de todo, digamos que las sensaciones de la experiencia de estos casi 4 años en los que con los 18 meses de COVID duró esta expedición, pues fueron tantas las emociones vividas y tantas las lecciones aprendidas que pensamos que, bueno, que esto no podía quedar así. Esto, bueno, tenía que, de alguna manera, pues tener una continuidad. Fue un final triste, pero no podía ser el final. En definitiva, este es el esquema del viaje del Cross. Cruzamos el Atlántico, el estrecho de Magallanes, subimos por la costa pacífica y cruzamos el Pacífico hasta Guam, y ahí se terminó la aventura. Pero, como decía, decidimos que había que continuarlo. Planteamos en una asamblea de nuestra asociación que teníamos que continuar, tuvimos un mayoritario apoyo de los socios y decidimos que había que entonces buscar una alternativa, que había que buscar un nuevo barco para continuar esta historia. Y efectivamente, durante 18 meses estuvimos buscando un barco que de alguna forma se adaptase a lo que pretendíamos, un barco en condiciones para cruzar, para hacer una navegación oceánica, un barco que tuviese un casco sólido y robusto, que tuviese 2 mástiles, no solo por la maniobrabilidad que los 2 mástiles nos permite con la distinta configuración de velas para distintas condiciones de viento, sino para el caso posible de desarbolar uno de los mástiles, pues que tuviésemos una alternativa. Un francobordo alto, con amplia reserva de agua, etc.
Bien, y finalmente encontramos el barco con el que hoy estamos retomando esta aventura, que es el Fénix. El barco que hoy está amarrado en las instalaciones de Marina Vallarta desde el pasado 17 de abril. Es un Camper Nicholson de 70 pies y es un barco muy bien preparado para la continuación de la aventura. Y bueno, y entonces decidimos que, bueno, ya habíamos pasado por el estrecho de Magallanes, que lo que había que hacer era llegar a Guam, que no tenía sentido repetir esa primera parte del viaje, pero que quizás sería interesante llegar a estos países con los que tanta historia hemos compartido y bueno, pues hablar un poco de esta historia compartida y mirar con visión de futuro, pues el tratar de, bueno, de comunicar y de ver esta historia común con estos países hermanos. Entonces, como decía, esto no es una navegación solamente deportiva, sino que es una navegación conmemorativa. Entonces se trata de recorrer los mismos caminos que nuestros antepasados comunes de los siglos XVI al XVIII recorrieron y encontrarnos en esos puertos donde se escribió una gran parte de la historia marítima. Y así lo estamos haciendo. Llegamos a Puerto Rico, a San Juan de Puerto Rico. Allí tuvimos la fortuna de coincidir con el barco escuela Juan Sebastián Elcano, al que fuimos invitados a subir. Y algunos juramos bandera en una emotiva ceremonia en el barco escuela Juan Sebastián Elcano. En Puerto Rico hay una tradición muy bonita, y es que hay un convento de las Siervas de María que tiene la tradición de que cada vez que entra un barco con el pabellón español en la bahía de Puerto Rico, las monjitas salen a la terraza y ondean la bandera española. Bueno, es una ceremonia muy bonita. En Cartagena de Indias lo mismo, hicimos un homenaje a Blas de Lezo. Blas de Lezo fue el que libró a Cartagena de Indias de la invasión inglesa del almirante Vernon, que ya se había permitido acuñar monedas de su victoria, antes incluso de la batalla, y fue absolutamente derrotado por Blas de Lezo con una relación de fuerzas de 10-1. En Panamá hicimos un homenaje al que entonces fue obispo de Panamá, Fray Tomás de Berlanga, que fue un visionario que presentó a Carlos V, a Felipe II, perdón, bueno, a Carlos V, se lo presentó a Carlos I de España, le presentó un proyecto para hacer un canal que uniese el Atlántico con el Pacífico. O sea, casi 500 años antes de que los americanos, después de que lo intentasen los franceses, ya Fray Tomás de Berlanga había propuesto hacer un canal que atravesase el país y que uniese las dos. Y aquí en Puerto Vallarta, y ahora en nuestra travesía hacia Guam, lo que queremos es glosar el que ha sido la ruta comercial más larga de la historia, de mayor duración de la historia, que es el Galeón de Manila. El galeón que unía México con Filipinas y que todos los años salía de Acapulco, recalaba en Guam, donde retomaba víveres, llegaba a Manila y volvía después por la ruta más al norte, la ruta que Andrés Urdaneta había descubierto, lo que llamábamos el tornaviaje, y volvía hasta las costas de California para bajar otra vez hasta Acapulco y allí organizar la feria donde vendía gran parte de sus mercancías y el resto continuaba en España con la flota de Indias. Entonces, el objetivo es honrar la memoria de este galeón. El galeón de Manila salía durante una o dos veces al año, duró más de 250 años, inició en 1568 y terminaría en 1821. Llevaba plata mexicana hacia Asia, porcelana, seda y volvía con porcelana, seda y especias hacia Nueva España. Hay que decir que este era un proyecto mexicano, porque en realidad salía de Nueva España con marineros de Nueva España, muchos de ellos tlaxcaltecas, llegaban a Filipinas
y volvían de Filipinas con marineros también mexicanos. La duración de la travesía era entre 4 meses, 3-4 meses la de ida y más de 6 meses la de vuelta. La de ida que decía que hacía escala en Guam y bueno, se enfrentaron con muchísimos desafíos, con calmas ecuatoriales, con tormentas, en ocasiones pocas, pero en alguna ocasión con piratas ingleses o holandeses y sobre todo con la escasez de víveres, cuando una duración de 6 meses era realmente duro. Y por supuesto con enfermedades como el escorbuto y la soledad del paciente. Esta es un poco esquemáticamente la ruta del Galeón de Manila, desde Acapulco en dirección oeste, casi oeste puro, para llegar a Guam, y luego un poquito hacia el suroeste, hacia Filipinas y Manila, y para volver tenían que subir bastante al norte, cogiendo la corriente corrosiva, hasta al final encontrarse los contralisios en unas latitudes ya mucho más altas. Llegar a las costas de California y de las costas de California bajar hacia Acapulco. Bueno, nuestra derrota, ahora salimos de Puerto Vallarta en lugar de Acapulco y con demanda hacia Guam. Desde Puerto Vallarta hacia Guam son unas 6.000 millas que vamos a hacer en 2 etapas. Nosotros tocaremos Hawái como punto de recalada estratégica. Serán unas 3.300 millas, aproximadamente unos 20-21 días con los vientos alisios, y el segundo tramo de Hawái a Guam, 3.800 millas, pues un poquito más, una mayor duración, cruzando ya el Ecuador, pasando al hemisferio sur. A título anecdótico, todo el mundo piensa que Hawái fue descubierto por James Cook. Pues bien, 230 años antes, Ruy de Villalobos, una expedición que salió de Nueva España, una vez más con tripulación de Nueva España, con tripulación mexicana, descubrió la isla de Hawái 230 años antes. Bien, y esta es un poco nuestra derrota. En azul es lo que ya hemos hecho y en amarillo las siguientes etapas que haremos una vez obviamente lleguemos a Guam. A partir de ahí retomaremos la expedición original, que es la expedición de Magallanes. Magallanes, como sabemos, llegaría a Filipinas, en Mactán, donde, metiéndose en una aventura que nadie le llamaba, porque hizo amistad con el reyezuelo de Cebú, estaba enemistado con el rey de una tribu indígena de una isla frente a ella, que era la isla de Mactán. Pues Magallanes decidió, para ayudar al rey de Cebú, con 50 marineros o con 50 guerreros, enfrentarse al rey de Mactán. Cruzó a la isla de Mactán y se encontró con 1.500 indígenas que le hicieron frente, y por supuesto Magallanes ahí perdió la vida. Bien, de ahí continuaríamos hacia la especiería, lo que son ahora las Molucas, en particular Tidore y Ternate, de ahí a Bali, y cruzaríamos el Índico a Reunión, Ciudad del Cabo, para subir ya hacia España, donde esperamos llegar a finales del primer trimestre del siguiente año. Y con esto pues doy por concluida mi presentación y muchas gracias por su atención. Capitán, una preguntita. Una preguntita, capitán. Yo tenía entendido que el galeón de Manila también llegaba aquí a Cabo Corrientes. No sé si tienen ustedes noticias. O a San Blas. Sí, sí. Bueno, efectivamente he comentado el punto de salida y de llegada como Acapulco, pero efectivamente supongo que después de esa travesía tan larga por el Pacífico no esperaría hacer aguada o a tomar víveres hasta llegar a Acapulco. Obviamente tocaría en algún punto de la costa, pero la feria se organizaba en Acapulco. Sí, la feria donde todas las mercancías que traía se ponían a la venta. Una parte se guardaba para cruzar a España en la flota de Indias, pero para hacer aguada y tomar víveres, y realmente claro que tocaba. Y luego el puerto anterior, no solamente a Veracruz. Sí, luego en San Blas también haría. Y obviamente en San Blas, parte de mercancías se quedaría San Blas, ninguna duda. Ya todo por tierra a Veracruz, para España.
Sí. O a Cartagena. Sí. Además, un dato curioso, la canción de la negra, ¿no? Que todos conocemos. Ah, sí, la negra. La canción de la negra. Sí, sí, sí. Hay una estrofa en la canción de la negra que dice el rebozo de seda que te traje de Tepic. ¿Okay? Esa seda que venía de ahí venía del galeón de Manila también, porque era parte del corredor comercial que había desde Tepic a la parte que era la Nueva Galicia. Sí. Sí. Que hay el dato de Compostela, ¿no? Sí. Por mencionar algo, pero es un dato curioso porque era donde el galeón de Manila recalaba cuando venía bajando de las Californias, que era territorio mexicano en aquella época, ¿no? Qué bueno. Me van a permitir, voy a hacer una sugerencia, si les parece correcto. A mí me gustaría mucho que la señorita Alejandra tuviera oportunidad de decir unas palabras para la tripulación del Fénix. Pablo, tú también otras. Y si les parece después, pues también me gustaría a mí ofrecer algunas palabras mías. Y una vez que se terminen estas tres alocuciones, pues estaríamos encantados, yo supongo todo el mundo, de recibir cualquier tipo de pregunta o sugerencia o interés que puedan tener ustedes acerca de lo que hoy hemos comentado aquí. Muchas gracias estimado César. Pues simplemente a toda la tripulación, al capitán, a toda la tripulación del Fénix, darles la más cordial bienvenida a Puerto Vallarta, la ciudad más amigable del mundo. El que estén retomando esta aventura que después del COVID y con el hundimiento del PROS pues se quedó por ahí pendiente de realizar, que este encuentro no solo de la cultura, y me gustó esa frase, no una navegación, sí por este interés náutico, pero también la historia que está detrás de esta travesía, que fue la primer vuelta al mundo por esta vía. Que estén en Puerto Vallarta para nosotros es muy significativo. Justo pues este reconocimiento que se hace al Galeón de Manila es muy interesante. Ya ha habido aquí un museo que ha hecho exhibición contando toda esta historia y toda la comercialización y todo este encuentro de culturas y todo lo que permitió este encuentro y esta travesía que se hacía desde Asia hasta el Pacífico. Y pues para nosotros es un honor tenerlos en casa. Sabemos que queda todavía un camino por recorrer, pero deseamos que lleguen a Puerto Seguro, que sigan nuevamente contando con un punto de calado Puerto Vallarta. Sé que Pablo Fernández y las autoridades también de la Embajada de España y locales también han estado haciendo las gestiones. Hoy hicieron una limpieza de playas, todo este involucramiento con la comunidad, para nosotros también importante y relevante. Y pues muchas gracias por considerar este punto de encuentro. Su presencia aquí pues para nosotros representa un gran reencuentro con esta historia, reencuentro con este encuentro de culturas que también es tan importante entre España y México. Muchas gracias por su visita. Bienvenidos. Bueno, pues buenas tardes. Pues simplemente, don Pepe, don César, gracias por la invitación y pues extenderles la invitación a no solo recalar en Vallarta, no solo estar en Puerto Vallarta con nosotros, sino siempre invitados tanto al Fénix en esta ocasión, como a la propia ARINIE, como asociación, que ya verán nuevos proyectos, ya vendrán nuevas rutas, y pues siempre extenderles la cordial invitación de que aquí en Puerto Vallarta, en la Marina, pues tienen una casa fuera de casa y que pues estamos siempre con el afán de hermanarnos, ¿no? Porque estos viajes también nos hermanan, es un tema, ¿no? Y pues nada, pues desearles, como decimos los marineros, ¿no? Vientos favorables y mar tranquila, ¿no? En su periplo que todavía les llega. Bueno, pues este es un comentario que no sé si es medio astronómico o poético, ¿no? Pero el otro día, investigando un poco sobre esta ruta, estaba viendo
la historia de los navegantes siempre seguían por Polaris, por la Osa Mayor. Y seguían por la Osa Mayor porque el eje de la Tierra coincide perfectamente con la Osa Polar, que está en el norte, exactamente en el norte, ¿no? A 0,7 grados, que es una desviación mínima, ¿no? Entonces, esta osa, esta estrella, está a 500 años luz de la Tierra. Y entonces la luz que se generó y que estamos viendo ahora es precisamente la luz que se generó en el momento que Magallanes estaba surcando las aguas de esta aventura extraordinaria de la Vuelta al Mundo, ¿no? Entonces es el comentario que quería hacer, que me llamó la atención, lo acabo de investigar y conocer, y me parece una coincidencia extraordinaria. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, pues yo quería dedicar unas muy poquitas palabras, principalmente agradecimiento a las autoridades de Puerto Vallarta por haber tenido el interés, el cariño y que siempre tienen por la cultura y por las relaciones entre nuestros dos maravillosos países que son México y España, y sobre todo siendo Vallarta la mayor representación de hermandad, de cariño y especial, ¿no? que demuestra constantemente. Por parte de Pablo siempre la maravillosa acogida de sentirnos en casa completamente, como él dice, y que es así, ha sido así. Yo creo que para todas las dos tripulaciones que han recalado aquí, la que llegó y la que mañana parte, ¿de acuerdo? Y sobre todo pues para la gente del Fénix, que se ha convertido en nuestra familia, en la mía, de mi mujer y de mi hija, que están hoy aquí conmigo, y que les agradezco mucho en esa singladura que hemos decidido empezar juntos ya hace casi 20 años, y que pues estamos encantados de que hayan tenido la oportunidad de llegar a Puerto Vallarta, aunque no hubiese estado en la ruta de Magallanes ni del Cano, y nos hemos sentido orgullosos y plenos el haberlos tenido aquí con nosotros, ¿no? Quiero transmitirles algo que es muy importante para mí. Yo llevo viviendo en este maravilloso país 20 años, ¿de acuerdo? A mí Puerto Vallarta y México me recibió siempre con los brazos abiertos. Yo siempre me he sentido en casa cada vez que he estado aquí. Todos los días que he pasado en Puerto Vallarta los he pasado en mi casa. Y aquí decidí tener a mi familia, una familia que tiene como origen México, que tiene como origen España. Mi hija es de Puerto Vallarta, nacida aquí en Puerto Vallarta, hace ya en noviembre 17 años, y lo único que puedo tener son palabras de agradecimiento para un país tan maravilloso como es México. Yo soy mexicano por naturalización desde hace ya más de 15 años, y pues les invito que cada vez que alguien levante la voz para tratar de crear muros, o para tratar de crear conflictos, o para tratar de crear enemistades, o para tratar de crear un mal ambiente, recuerden que siempre va a haber esa familia, como la mía, que nos vamos a sentir tremendamente orgullosos de lo que somos y de dónde venimos. Da igual que los que hayamos llegado aquí lo hayamos hecho desde el otro lado del mar, ¿de acuerdo? O que, por ejemplo, la familia de mi mujer originariamente tiene personas que venían de Filipinas también. Es decir, que somos el mejor ejemplo y representación de lo que es el cruce de dos mundos, incluso de tres, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues muchas gracias por habernos querido, como nos quieren, y pues que viva México y que viva España. ¡Viva! Quieren entregar aquí la querida Alejandra, quieren entregarles. A ver, aquí la Secretaría de Turismo con el gobierno, el ayuntamiento y demás,
les quieren hacer entrega. Abajo, si quieren, sí. O aquí arriba, atrás, donde quieran. Sí, lo que se les va a entregar, maestro de ceremonias, se les va a entregar 2 banderas representativas, que estas banderas traen, los escudos de Puerto Vallarta, de la ciudad de Puerto Vallarta, y por iniciativa aquí de la querida secretaria de Ale, que me comentó, me dijo, pues queremos que el Fénix se lleve pues un banderín, unas banderas de Puerto Vallarta para que los acompañen en su recorrido, ¿no? Entonces ese es el reconocimiento, ¿no? Así. Es el escudo oficial y el escudo de al revés. ¿Sale bien? Perfecto. Una más aquí, por favor. Antes de finalizar, también yo tengo un pequeño... Además, que haremos- Antes de finalizar, también yo haremos banderas tengo... por todo- sí, yo lo creo. Tengo un pequeño obsequio que me gustaría realizar a la tripulación del Fénix. Les voy a hablar de un detalle que es bien interesante y que poca gente conoce en Puerto Vallarta. Bueno, yo soy buzo profesional, me dedico a bucear, ¿no? Y una de las maravillas que tenemos en esta bahía, en la Bahía de Banderas, es un animal que se llama la manta gigante del Pacífico. No sé si han oído hablar de ellas. Es un animal que está en peligro de extinción, es un animal que luchamos muy duro con el tráfico que tenemos enorme dentro de la bahía, cada día más, desgraciadamente, para que se tenga mucho cuidado de no generar ningún tipo de impacto con estos maravillosos animales. Pero la parte más interesante de esto es que esta Bahía de Banderas es el único lugar en el mundo que tiene mantas gigantes que son residentes. Las mantas gigantes normalmente son migratorias, es decir, podemos encontrarnos en el archipiélago de las islas de Villagigedo, en Socorro, Clarión y Roca Partida, que hacen un triángulo de migración entre la zona de Los Cabos, la zona del sur de México y estas islas, y están constantemente viajando. Nuestras mantas, las mantas de Puerto Vallarta, son mantas que nacen aquí y que pasan la mayor parte de su vida en este lugar. Entonces es algo para nosotros muy especial, que nos gustaría que, aparte de las maravillosas banderas que el Ayuntamiento ha tenido el detalle de conceder, pues la tripulación del Fénix pueda llevar con ellos también alrededor del mundo esas mantas que son tan queridas para nosotros. Entonces les vamos a regalar aquí un colgante de una manta gigante del Pacífico para que tengan la oportunidad de llevarla con ustedes y alrededor del mundo. Muchas gracias. Gracias. El amuleto. Muchas gracias. Estaremos muy orgullosos de pasear las banderas de Puerto Vallarta por todo el mundo. Mañana las izaremos con el Fénix, y a partir de ahí, en cada puerto que lleguemos, estarán las banderas. Gracias por eso. Y yo, como no traje ningún presente, ahora no pasa por la oficina que te traigo la factura, ¿no es cierto? No. No, si ya me la entregaste. ¿Alguna pregunta? ¿Les interesaría preguntar algo o comentar algo? Si
me gustaría tener algunas fotos de la entrega de las banderas. Ah, no, sí, 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 sí.